Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Muchachones, hoy les traigo una lista de 20 palabras difíciles de pronunciar en español para quienes no son hispanohablantes. Pero no se preocupen que no vamos a conseguir en esta lista palabras muy complicadas como esternocleidomastoideo, supercalifragilístico espialidoso. No, son palabras más bien de uso común, palabras que usamos en la rutina diaria, etc. Entonces, sin más dilación, empecemos. Nuestra primera palabra es solidaridad. Esta es una palabra larga, entonces vamos a pronunciarla sílaba por sílaba. Solidaridad. Solidaridad. La fuerza de voz, la intensidad de esta palabra recae en la última sílaba. Solidaridad. La solidaridad nos hace mejores personas. Número 2. Frustrar. Esta palabra a veces puede resultar difícil de pronunciar incluso para algunos nativos que pueden llegar a decir frustrar. Y es que esta palabra tiene dos grupos consonánticos de bastante dificultad articulatoria. Frus y trar. Frustrar. Frustrar. Aquí la fuerza de voz recae en la sílaba trar. Es una palabra aguda. El venadito se ocultó con la intención de frustrar el propósito del león. Número 3. Piscis. Esta palabra, cuando la pronunciamos rápido, la primera S prácticamente desaparece. Si tú cuando la pronuncias te pasa esto, no te preocupes. No te preocupes porque nadie anda por allí diciendo, por ejemplo, oh, mi hermano es del signo Piscis. No, la gente normalmente habla de corrido y dice, mi hermano es del signo Piscis. Así ocurre. Así hablamos. Es el mismo caso de nuestra palabra número 4, ascensor. Cuando hablamos rápido, esta primera S casi no la escuchamos. Decimos ascensor. Oh, se dañó el ascensor. Vamos a llamar al técnico. ¿Lo ves? Si tú lo haces así, entonces estás bien. Número 5. Monstruo. Esta palabra de 2 sílabas se pronuncia monstruo. En esta palabra, como en casi todas las palabras del español, digo casi porque no siempre es así, pero en casi todas las palabras del español, todas las letras se pronuncian. En este caso, monstruo. Una vez más. Monstruo. Mi abuelo se convierte en un monstruo verde. Esta oración parece muy rara, pero la he tomado de mi libro porque así se llama uno de los capítulos de mi libro, La tribu Yuca Yuca. Y aprovecho la ocasión, valga la propaganda, para decirles que ya está disponible en Amazon mi libro La tribu Yuca Yuca, una historia de hermandad y travesuras infantiles. Está disponible tanto en español como en inglés. Ya lo saben, no se lo pierdan. Próxima palabra, croqueta. En esta palabra no se pronuncia la letra U. No es crocueta, es croqueta. Croqueta.
croqueta. Las croquetas de pollo de mi abuela son las mejores. Próxima palabra, periódico. Lo que hace difícil de pronunciar esta palabra es, por un lado, es una palabra larga y por otro lado tiene una R suave intercalada. Entonces vamos a pronunciarla sílaba por sílaba. Periódico. Periódico. Una vez más. Periódico. Me gusta leer el periódico en las mañanas. Próxima palabra, despotricar. Esta palabra tiene el grupo consonántico TR, que es difícil de pronunciar. Y si a eso le añadimos que es una palabra larga, de 4 sílabas, pues es doblemente difícil de pronunciar para quienes no son hispanohablantes. Entonces, vamos poco a poco. Despotricar. Despotricar. A las personas envidiosas les gusta despotricar de los demás. Próxima palabra, exigir. Querido muchachón, para pronunciar bien esta palabra, solo imagina que se escribe de esta manera. Exigir. Hazlo así y todo estará bien y tendrás una pronunciación de lujo. Exigir. He venido a exigir una explicación. Siguiente palabra. Pañal. Para quienes hablan gallego, portugués, francés, italiano, esta palabra no debe resultar difícil de pronunciar porque si bien no cuentan ellos con la letra ñ en sus alfabetos, sí cuentan con este sonido. Otra historia ocurre para los anglohablantes, quienes no tienen esta letra en su alfabeto ni el sonido ñ. Entonces vamos a pronunciar esta palabra de 2 sílabas lentamente. Pañal. Noten que la fuerza de voz recae justamente en la sílaba ñal. Pañal. Pañal. Voy a cambiar el pañal al bebé. Siguiente palabra, detergente. En esta palabra creo que la parte complicada es gen. Bueno, si no, ustedes me dirán. Creo que esta parte, porque tiene un sonido como el de nuestra J. Este sonido es como si estuviéramos tratando de empañar un espejo. Ese mismo sonido. Entonces, vamos a pronunciarlo lentamente. Detergente. Una vez más. Detergente. Detergente. Para limpiar mejor, deberás usar detergente. Siguiente palabra. Fotografía. Bueno, esta es una palabra larga de 5 sílabas y además cuenta con el grupo consonántico GR, lo cual la convierte en una palabra difícil de pronunciar. Vamos por pasos. Fotografía. 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 Me gusta ver fotografías viejas. Siguiente palabra. Cabello.
Para algunas personas no nativas les resulta difícil pronunciar la doble L. Cabello. Cabello. En la tarde voy a lavarme el cabello. Siguiente palabra. Raro. Aquí empezamos con una R fuerte y luego continuamos con una R suave. Es decir, primero el sonido R y luego el sonido R. Entonces tenemos raro, raro, raro. ¿Que no vas a ir a la fiesta? ¡Qué raro! Por cierto, en este video sobre la letra R tengo algunos ejercicios y unos truquitos para pronunciar una letra R fuerte y una R suave de lujo. Próxima palabra. Transporte. Aquí hay varias consonantes seguidas. La N, la S, la P, lo cual la convierte en una palabra un tanto difícil de pronunciar. Transporte. Transporte. Una vez más. Transporte. Transporte. Esta noche iré al concierto en el transporte público. Siguiente palabra. Viniste. Muchachones, parece mentira, pero esta palabra resulta problemática incluso para algunos hispanohablantes. ¿Por qué? Bueno, cuando conjugamos un verbo en la segunda persona singular del pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, debe quedar de este modo. Viniste, dijiste, cantaste, etc. Pero ocurre que algunas personas pronuncian estas palabras con una S al final. Vinistes, dijistes, cantastes, y esto es un error. Esto no es correcto. Lo correcto es pronunciarlas sin la S final. Viniste, dijiste, cantaste. Próxima palabra. Nervioso. Aquí yo creo que la sílaba difícil es vio. Nervioso. Nervioso. Tenemos que recordar que en español la V y la B suenan exactamente igual. No decimos nervioso, decimos nervioso. Nervioso. No estés nervioso, saldrás muy bien en el examen. Siguiente palabra, dirigir. Aquí hay 3 I seguidas. Dirigir. Dirigir. Aquí la G también suena como nuestra J, con ese sonido. Dirigir. Dirigir. Dirigir esta escuela es mucho trabajo. Siguiente palabra. Experiencia. Es una palabra larga con 2 diptongos. IE, IA. Así que vamos a pronunciarla poco a poco. Experiencia. La fuerza de voz recae en la sílaba IRIEN. Experiencia. Una vez más. Experiencia. María tiene mucha experiencia en su trabajo. Y la última palabra de esta lista. Muchachones, no me lo van a creer.
Adivinen cuál es la última palabra de esta lista. Es mi nombre, Anaís. Así es. He decidido poner mi nombre en esta lista de palabras difíciles de pronunciar porque, bueno, yo vivo aquí en Estados Unidos y encuentro que a la gente le resulta sumamente difícil de pronunciar mi nombre. Y no solamente personas con las que tengo contacto una vez en la vida y ya, no. Personas con las que trato todos los días. En mi trabajo, por ejemplo. Mis niños, mis alumnos me llaman Miss Anís porque les resulta sumamente difícil de pronunciar este nombre. Entonces, por eso decidí poner mi nombre en esta lista de 20 palabras difíciles de pronunciar para personas no hispanohablantes. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad y hasta la vista.